Ya, ahí estoy grabando. Entonces, déjenme ponerlo en pantalla completa. Mm, Ya, ¿se ve bien? Sí. Sí se ve. Ya, excelente. Entonces, ya, vamos a hacer un repaso súper express y después vamos a profundizar con los contenidos que nos faltaron por ver, ¿de acuerdo? Entonces, un segundito. Tu, turu, turu. Turu. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso súper rápido de lo que vimos la semana pasada. Entonces partimos explicando qué era el control hormonal, el sistema endocrino, que en el fondo nosotros buscábamos como este control del medio interno, la homeostasis. Entonces existían diversos sistemas en nuestro organismo que trabajaban en conjunto para mantenerlo en equilibrio. Uno de ellos, y el que estamos estudiando, es el sistema endocrino, que consiste principalmente en el conjunto de todas las glándulas que son capaces de secretar sustancias endocrinas que en este momento denominaremos hormonas, ¿de acuerdo? Existen diferentes tipos de glándulas. Habíamos visto que estaban eh, ah, pero viene después, creo. Sí, ya, pero voy a decir el tiro igual. Teníamos las glándulas endocrinas que secretaban directamente hormonas, las exocrinas que no secretaban hormonas y las paracrinas que secretaban ambas. Habíamos dicho que una hormona era un compuesto químico que actuaba como un mensajero. Podía tener diferentes naturalezas químicas y también lo vimos. Estas señales que transmitían las hormonas podían ser circundantes o locales. Si eran, recordar que la principal característica de las hormonas es que viajan a través del torrente sanguíneo. Alguien tiene el micrófono abierto, está metiendo un poquito de ruido, pero prendan su micrófono para poder aportar y para poder conversar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero eso, ya. Tenemos las hormonas circundantes y locales. Circundante significa que es el trabajo más general, que viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a una célula blanco, que las células blanco, recordar que es como el objetivo de mi hormona, a donde quiere llegar y generar como la acción. Recuerden que directamente la hormona no es como la que hace la acción, sino que envía el mensaje para que la célula genere esa acción, como un WhatsApp. Entonces, las hormonas circulantes habíamos dicho que eh, eran secretadas a partir de esta célula endocrina, pasaban por el líquido intersticial y llegaban al torrente sanguíneo para poder después viajar a través de él y llegar a la célula blanca, donde iban a tener receptores. Y estaba el trabajo de hormonas locales, que no era necesario el viaje a través del torrente sanguíneo, sino que viajaban a células cercanas, que podían estar llanamente al lado, como también podían estar un poco más lejos, pero que no requería el viaje a través del torrente sanguíneo, solamente a través del líquido intersticial. Ay, bueno, otro tipo de nombre para este tipo de acción, cuando es a través de las células vecinas, como este trabajo local, podríamos decir que es una acción paracrina, pero cuando es a través del torrente sanguíneo es autocrina. Entonces teníamos diferentes tipos de glándulas endocrinas, como el hipotálamo, tiroides, glándulas suprarrenales, testículos, hipófisis, paratiroides, páncreas y ovarios. Y en animales existen tres tipos de glándulas: las endocrinas, las exocrinas y las paracrinas, como recién les expliqué. Cada una se diferencia por el tipo de contenido que producen. Las endocrinas vierten su contenido al torrente sanguíneo, no necesitan conductos hacia el exterior, que me falta añadir. Entonces, las exocrinas liberan sus secreciones no al torrente sanguíneo, sino a conductos que van hacia el exterior del cuerpo, como bueno, creo que acá, sí, esa imagen estaba mal, pero en el epitelio nosotros podemos encontrar glándulas sudoríparas,
que liberan sudor a través de la piel, por eso nosotros sudamos. Bueno, acá está el ejemplo del duodeno, como anficrina, perdón, el páncreas, nada que ver. El duodeno, sector cercano al páncreas. El páncreas actúa como glándula anficrina, que es decir, que tiene la capacidad de vertir su contenido al torrente sanguíneo, como también vertirlo a través de conductos exteriores, ¿de acuerdo? Habíamos visto la clasificación de las hormonas que podrían ser liposolubles o hidrosolubles. Recuerden que si alguien está perdido en alguna parte del nomás y me interrumpe y prende el micrófono, manda un mensaje al chat, dice, profe, sabe que no estoy entendiendo nada. Igual esto es contenido que vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Entonces como un repaso muy flash. Podíamos clasificar las hormonas según su naturaleza química, como liposolubles o hidrosolubles. Si eran liposolubles, provenían de un lípido y encontrábamos dos, como las esteroidales y las tiroideas. Ahí estaba T3 y T4, las esteroidales teníamos los corticoides, hormonas sexuales, y las hidrosolubles eran las que eran afines como al agua, es decir, que eran de característica polar, por lo que su procedencia era aminoácida. Entonces acá teníamos hormonas que eran de cortitos aminoácidos, otras que eran de extensiones más largas, que las denominábamos hormonas peptídicas, y otras que eran las proteicas, que esas ya eran más grandotas, era una proteína como tal. Entonces, bueno, ahí diferenciamos que habían diferentes tipos de hormonas, estaba la tirotrofina, la luteinizante, la folículo estimulante, teníamos también la adrenalina, etcétera. Acá estaban algunos ejemplos de estas. Ahí escribieron en el chat, creo. Ah, no, estoy puro leyendo. Ay, no me avanza el PPT. Se me equivocó. Ahí está. Bueno, y teníamos características y propiedades de las hormonas que eran secretadas de forma intermitente o a pulsos. Pero que esta producción era como alterada dependiendo del requerimiento del cuerpo. Recuerden que es diferente la palabra producción a secreción. Es decir, yo puedo estar produciendo hormonas, pero no necesariamente secretándolas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es súper importante. Existe un control para este tipo de secreción, que lo vamos a denominar feedback, que podía ser negativo o positivo. Los casos comunes se regulan a través del feedback negativo. ¿Qué significaba esto? Que entre yo tenía una mayor producción de la hormona, perdón, una mayor secreción de la hormona, mi producción iba disminuyendo hasta un punto que ya no iba a poder secretar más hormonas, como es el caso de la mayoría. Pero existen excepciones a esta regla, como lo es la prolactina, que un estímulo, como lo es la succión del bebé en el pezón, lo que ocurre es que el bebé, ese estímulo genera que la producción como de la leche, que en el fondo es a través de la secreción de la prolactina, sea en continuo aumento. Es decir, el bebé está succionando el pezón de la madre y se empieza a secretar leche, y, o sea, se empieza a producir leche gracias a la secreción de la prolactina, pero esto no se detiene, como que yo voy secretando más prolactina y voy produciendo más leche y así como de forma casi infinita, pero claramente el bebé no está succionando todo el día, entonces como que cuando se detiene el estímulo, que es la succión, se detiene la producción, como de forma muy normal, ¿de acuerdo? Pero ahí tenemos un caso diferente, ahí yo estoy produciendo mucha hormona y a la vez estoy secretando mucha hormona y estoy generando mi producto que es la leche. Existen diferentes tipos de la acción hormonal, que creo que esto fue lo último, sí, fue lo último que vimos en la clase pasada, como lo eran efectos estimulantes, como promover la actividad de un tejido como la prolactina, inhibitorio, disminuir la actividad de un tejido como la somatostatina, antagonista, es decir, que hormonas tienen efectos contrarios entre ellas, como que si produzco una, la otra va a disminuir, como lo son la insulina y el glucagón. Teníamos efectos sinergistas, como cuando tengo hormonas que en conjunto actúan mucho mejor, de forma más potente, como las hormonas del crecimiento y la T3 y T4. ¿De acuerdo? Que lo expliqué ahora al inicio de la clase, cómo funcionaba ese efecto en conjunto. Que si alguien no lo entendió, dígamelo por chat o por audio y lo vuelvo a repetir. Y tenemos la acción trófica o trópica, que significa que una hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino, estimulando producción de hormonas. Es decir, secreta una hormona para que estimule un tejido y secrete aún más otra hormona. ¿De acuerdo?
como las gonadotropinas. ¿De acuerdo? Ya, hasta acá, porque esto es lo que vimos en la clase pasada. Ahora voy a empezar con el contenido que nos faltó. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Recuerden que yo paso la asistencia al final de la clase, entonces les recomiendo porfis quedarse toda la clase. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el control del hipotálamo sobre la hipófisis. Cómo este órgano actúa de una forma regulatoria sorprendente en nuestro organismo para la secreción de diversas hormonas, que son de origen hipotalámico. Entonces, para explicar un poco esto, necesitamos conocer qué es el hipotálamo. Que el hipotálamo es una región del cerebro que contiene células neurosecretoras, es decir, que son capaces de secretar tanto hormonas como neurotransmisores, ¿de acuerdo? Estas sintetizan hormonas de tipo peptídico como la vasopresina y la oxitocina. Vamos a ahondar un poco en cuáles son los efectos de estas hormonas en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, este órgano es capaz, este conjunto celular es capaz de almacenar y liberar este tipo de hormonas cuando recibe ciertos estímulos, que además tiene la capacidad de controlar la liberación de hormonas desde la hipófisis anterior mediante hormonas liberadoras denominadas RH o inhibidoras, las IH, sintetizadas en células nerviosas del hipotálamo. Viajan por los vasos sanguíneos hacia la hipófisis anterior. La hipófisis es una región de, y creo que lo tengo acá, no lo tengo, pero es una región, uy, es una región del, ¿cómo se dice?, del hipotálamo, que es una glándula que tiene el tamaño de una arveja, es una cuestión chiquita, y que se aloja en una cavidad ósea llamada silla turca, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos ver, voy a poner el puntero láser. Mm, ya, esta es la hipófisis, es muy chiquita, tiene de verdad el tamaño de una arveja, es una cuestión pero enanísima, ¿de acuerdo? Vamos a ahondar un poco en cómo funciona la hipófisis, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen si aún no entienden mucho. Ya, volviendo como a efectos un poco de lo que es el hipotálamo, las RH e IH se sintetizan en células nerviosas que están dentro del hipotálamo, que quiero recalcar eso. Se secretan en lechos de capilares en la porción inferior del hipotálamo. Viajan a una distancia corta, es decir, a través de estos vasos sanguíneos. Quiero que quede muy claro lo que estoy explicando, ¿de acuerdo? Y a la hipófisis anterior, a su vez, controla a otras glándulas endocrinas a través de secreción de hormonas tróficas, estimulando la producción hormonal de distintas glándulas endocrinas. ¿A qué me refiero? Lo que ocurre es que la hipófisis es capaz de secretar estas hormonas con acción trófica, que es lo que yo estaba explicando acá, como las gonadotrofinas, que se secretan y estimulan a otros tejidos para que puedan producir hormonas. Entonces, por eso se le denomina, después vamos a ver que tiene una denominación de órgano regulador, porque es capaz de establecer como estos mecanismos para dirigir un poco la secreción en diferentes glándulas de nuestro organismo. ¿Ya? Ya, igual es como harto contenido, así que denle con preguntar lo que necesiten. Como... Acá tenemos algunos ejemplos de hormonas hipotalámicas. Déjenme subir esta cuestión. Ahí, ya. Entonces, tengo hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GRH. ¿Se dan cuenta? Entonces, las hormonas hipotalámicas liberan como otras hormonas, estimulan un tejido para que produzca ese tipo de hormona. Entonces, el órgano blanco es la adenohipófisis, que es la región anterior de la hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces, esto estimula la liberación y ¿cómo se dice? Liberación de la hormona del crecimiento. Hay que aprenderse todas esas hormonas. Mm, ya, esta es una pregunta difícil porque biología siempre se ha entendido como un contenido muy memorio, donde lo que prima es la memoria. Lo que yo les recomiendo es estudiarlas, no memorizarlas, pero manejar un poco hacia dónde van indicando como los nombres, como la... A ver, ¿cómo explicarlo?
manejar un poco cómo la composición del nombre de la hormona va guiado un poco a su función, ¿de acuerdo? Vayan haciendo como esas conexiones. O sea, no se aprendan de memoria todas las hormonas hipotalámicas, todas sus acciones, sino que lo que les recomiendo es sí o sí estudiarlas todas, como no aprendérselas, estudiarlas, pero además empezar a hacer tipo ayudas como muletillas, podría decirse, donde van generando algunas palabras claves para identificar funciones, ¿de acuerdo? Al menos yo nunca ¿A qué se refiere con blanco? Ya, súper importante esa pregunta. Bueno, pero terminando un poco la pregunta anterior, lo que yo les recomiendo dentro igual del estudio de la biología no es aprenderse siempre las cosas de memoria, la memoria es súper frágil, entonces muchas veces nos vamos a caer en cositas chiquitas solamente por nerviosismo. Entonces lo que les recomiendo es sí estudiar bien el contenido, manejarlo, estar muchas veces ojeando, o sea, cuando ustedes estén estudiando este contenido y nos están respondiendo un ensayo, no hagan el ensayo sin ver el contenido, como no es como ya voy a hacer el ensayo y no voy a ver nada del contenido, todo de memoria, no. Vayan haciéndolo en conjunto, porque así de forma automática ustedes van haciendo esas relaciones mentales que son necesarias para este estudio, ¿de acuerdo? O sea, ustedes están haciendo un ensayo y tienen al lado el papelito con las hormonas, por ejemplo. Entonces, esta hormona es la que hace esto. Entonces, a mí lo que me preocupa, o sea, lo que me interesa para lograr en ustedes, más que se sepan todo esto de memoria, es que entiendan el análisis, como entiendan cómo funcionan los mecanismos, entiendan por qué es tan importante el control hipotalámico dentro del sistema endocrino. Ese tipo de preguntas son necesarias. Ya me fui muy Laura, pero continuando con las preguntas, un órgano blanco es aquel que va a recibir la hormona, ¿de acuerdo? Es a donde yo voy a dirigir mi acción. Entonces, por ejemplo, como acá dice, la GRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, y tiene como órgano blanco la adenohipófisis, significa que esta hormona viaja a la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Porque es su objetivo, blanco como objetivo. Piensen en blanco como el tiro al blanco, cuando ustedes van disparando, como en esos juegos, el blanco es como tu objetivo, donde tú quieres disparar. Piensen lo mismo, las hormonas son como balas, como que estoy disparando. Entonces, estás disparando esta hormona a la adenohipófisis para que estimule la secreción y liberación de la hormona del crecimiento, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Creo que hablé muchas cosas, entonces cuéntenme ustedes si se entendió. ¿Sí? Ya acá. Excelente. Continuando, entonces tenemos muchos más tipos de hormonas hipotalámicas, como la liberadora de la corticotrofina, CRH. Estas actúa también en la adenohipófisis para estimular la liberación de la hormona de adrenocorticotrofina. ¿De acuerdo? La mayoría, todas estas son liberadoras activadoras ¿de acuerdo? O sea, todos tienen un efecto trófico dentro de la adenohipófisis, la mayoría. Bueno, tenemos el caso de la oxitocina, que es diferente, donde ahí el órgano blanco es la glándula mamaria y los músculos uterinos. Esto es porque estimula la eyección láctea y contracciones del útero en el parto. Recuerden que la eyección láctea no es lo mismo que la producción de la leche. O sea, yo produzco leche gracias a la prolactina, pero la leche sale, eyecta, gracias a la oxitocina. ¿De acuerdo? La vasopresina o antidiurética, ya. Así como tip, yo creo que las más importantes de todas las que están acá son la oxitocina y vasopresina, así que pónganle mucho ojo a esos. La oxitocina y la vasopresina, o antidiurética, eh, actúa directamente en el órgano blanco en los riñones. Esto aumenta la reabsorción de agua dentro del órgano, ¿de acuerdo? Entonces, oxitocina estimula eyección láctea y además contracciones en el útero durante el parto, y la vasopresina u oxitocina perdón, vasopresina o antidiurética, perdón, es que son muchos nombres, aumenta la reabsorción en el agua, o sea, de agua dentro de los riñones. Todos estos tienen efecto, y vamos a ver que hay enfermedades que se asocian al déficit de algunos de estos tipos de hormonas, como son control igual un poco del esfínter, etcétera, y lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Ya, sin ninguna duda, acá tengo un esquema general de cómo es la relación entre el hipotálamo y la hipófisis, o adenohipófisis, con la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo adenohipófisis anterior, hipófisis posterior es la neurohipófisis. Entonces, acá nosotros podemos observar el hipotálamo, la glándula, ¿cómo se dice? Hipófisis humana, no, tiene apenas el tamaño de una mora. ¿Se dan cuenta? Son cuestiones chiquititas, pero que tienen una acción sumamente importante dentro de nuestro organismo.
Entonces acá señalamos directamente en el esquema A del hipotálamo. Tenemos en el hipotálamo terminaciones nerviosas que secretan neurohormonas en el lecho capilar, ¿de acuerdo? Flujo de sangre transporta las neurohormonas a la hipófisis anterior. Y las neurohormonas, acá tenemos la hipófisis posterior y la anterior, y las neurohormonas transportadas por los vasos sanguíneos estimulan o inhiben la liberación de hormonas derivadas de la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Entonces, estas hormonas tienen como principal objetivo estimular una acción trófica en este órgano para que exista una liberación por la hipófisis anterior. Entonces, acá nosotros podemos ver estas hormonas que son liberadas por la hipófisis anterior, abandonando las células y transportadas por el torrente sanguíneo, como lo eran los ejemplos de acá. Entonces, yo puedo liberar adrenocorticotrofina, tiroides estimulante, hormona del crecimiento, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué es trófico? Una acción, recuerden que las hormonas tienen diferentes tipos de acción. Vimos que tenía acción estimulante, inhibitoria, y un efecto trófico consiste principalmente en que la hormona va a activar un tejido para que produzca otra hormona. ¿De acuerdo? Es como que yo produzco una hormona, que lo que ocurre acá, el hipotálamo produce hormonas, neurohormonas, como en cadena, excelente, es como una acción en cadena. Entonces yo produzco mi hormona, le pega al órgano y ese órgano produce otra hormona. Es como cuando tiro las bolitas. Entonces yo voy a tirar una bolita y mi bolita le pega a la otra. ¿De acuerdo? Como cuando juegas pool, etc. Ojalá haya quedado claro. Ya, excelente. Entonces, tengo esquema A, mi hipófisis anterior o adenohipófisis, y acá tengo mi esquema B con mi neurohipófisis o hipófisis posterior. Acá las neuronas del hipotálamo producen las hormonas de la hipófisis posterior, ¿de acuerdo? Entonces, estas son producidas y llegan a la hipófisis posterior, donde también son secretadas hacia el torrente sanguíneo, como son la oxitocina o la hormona antidiurética, ¿de acuerdo? Entonces, no, acá no salía. Pero bueno, entonces acá tenemos el ejemplo de que la oxitocina y la antidiurética son de la neurohipófisis y todas las otras son de la adenihipófisis. Entonces, de aquí voy a hacer un cuadrito. Entonces, todas estas que encerré son liberadas por la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y todas las que están acá, que voy a enseñar con otro dibujo, son liberadas por la neurohipófisis o hipófisis posterior. Recordar que ambas, ¿sí?, son parte de la hipófisis como órgano completo, ¿de acuerdo? Solamente que una es de un sector anterior y la otra es de un sector posterior. Ambas, ¿cómo se dice? Producidas, son producidas gracias a las interacciones del hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo libera estas hormonas con acción trófica para que las otras puedan ser producidas, ¿de acuerdo? Eso. ¿Alguna duda? Sé que es contenido igual un poco enredado, así que no se preocupen. Si no hay ninguna duda, voy a continuar. Entonces, bueno, ahora voy a explicar un poquito en qué consiste la hipófisis, que es una glándula muy pequeña, ubicada debajo del hipotálamo. Como les mencioné, posicionada en esta región ósea llamada silla turca, que se conforma de esta hipófisis anterior e hipófisis posterior. Entonces, en la adenohipófisis, nosotros vamos a poder encontrar que se producen hormonas como la folículo estimulante, la luteinizante, las tirotróficas y la adenocorticotrófica. Uy, ahí está. Y, uy, acá, denme un segundo, voy a apretar escape. Uy, esto me quedó corrido arriba. Voy a moverlo, denme un segundo. Ah. Quedó mal posicionado, no me di cuenta, sorry. Ya, ahí sí. Ya. Además tengo la FSH y la LH, que son hormonas folículo y luteinizantes, gonadotrofinas, que estimulan las gónadas masculinas y femeninas, TSH, tirotrofina, es la que promueve el desarrollo de la tiroides y la producción de hormonas tiroideas.
La adenocorticotrofina estimula la producción y secreción de hormonas esteroidales desde la corteza suprarrenal. Entonces, bueno, esto igual, perdón, se me reordenó como raro el PPT cuando lo puse. Ya, ahí caché por qué quedó. Les voy a resubir el PPT, pero bien organizado. Pensé que estaba bien organizado. O sea, cuando lo vi, no sé por qué me habrá quedado así. Ahí está. Entonces, FSH y LH son gonadotrofinas. ¿Por qué se llaman gonadotrofinas? Porque actúan directamente en las gónadas, femeninas y masculinas, estimulando la producción de unas hormonas sexuales que vamos a ver en clases posteriores. La TSH o tirotrofina promueve el desarrollo de la tiroides y producción de hormonas tiroideas, como la T3 y la T4. Y la adenocorticotrófica o la ACTH estimula la producción y secreción de hormonas esteroidales desde la corteza suprarrenal. ¿De acuerdo? Eso. Estas son hormonas que no actúan sobre glándulas endocrinas, ¿ya? Como la prolactina, que permite el desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo y la producción de leche una vez nacido el bebé. Regula el metabolismo de las grasas. Por eso es súper importante que la prolactina no es una hormona que permite la eyección de la leche, sino que permite la producción, ¿de acuerdo? Y el desarrollo de las glándulas mamarias también. Perdón si esta clase se hace como mucho de que estoy hablando demasiado contenido, pero sistema endocrino es inevitable, entonces no hay mucho que hacer. La hormona del crecimiento, GH o somatotrofina, permite la síntesis de proteínas, utilización de grasas y además el almacenamiento de carbohidratos para generar mayor producción ósea, ¿de acuerdo? Como generar huesos más largos, ¿de acuerdo? Fortalecimiento óseo general. Envía señales al hígado para que se liberen efectores de crecimiento similares a la insulina, lo que estimula el crecimiento óseo, como recién mencioné, y de cartílagos. Y acá algunos conceptos importantes. La hipersecreción de la hormona del crecimiento puede ocasionar gigantismo. Si es en etapa adulta, se produce acromegalia, que es una patología, ¿de acuerdo? Y la hiposecreción de la hormona del crecimiento puede producir enanismo hipofisiario, por hipófisis, ¿de acuerdo? Acá tenemos un esquema general, como de acción de la prolactina, o sea, de acción de todas estas hormonas que no actúan directamente sobre glándulas endocrinas. O sea, que yo te libero prolactina, estimulo producción de leche. Libero la tiroides, estimula la secreción de las tiroxinas y la trillodotironina. La adrenocorticotrófica, perdón, la secreción de cortisol. La folículo estimulante y la luteinizante, producción de gametos y de hormonas sexuales. Y, y la hormona del crecimiento, estimulando la síntesis de proteínas para crecer los huesitos. ¿De acuerdo? Eso. He hablado mucho y mucho contenido, así que díganme todas las dudas que tengan. Si voy muy rápido, díganme y voy más lento, ¿ya? Que igual a veces empiezo a hablar muy rápido en estos contenidos. ¿Ninguna duda? ¿Hasta ahora? ¿Todo bien? Voy a ver el chat. Ya, todo bien. Ya, Javiera Concha, acromegalia. ¿Qué pasa con la palabra acromegalia? ¿Te refieres como a qué significa la acromegalia? Ya, déjame leer el chat. Ya. Lo que ocurre es que la hiposecreción de la hormona del crecimiento efectivamente puede generar gigantismo, que es decir, que tienes un crecimiento normal de tus huesos, por lo que tu estatura sobrepasa el promedio, asociado también a tu contextura, etcétera. ¿Qué ocurre si esta hipersecreción se produce en etapas adultas? Se produce una anomalía llamada acromegalia, donde la sobreproducción de esta hormona puede llegar a producir tumores dentro como del organismo, de tipo benignos, ¿de acuerdo? Sobre todo
¿cómo se dice? En la pituitaria, que me complica decir el nombre, ¿de acuerdo? También pueden aparecer diversos efectos como crecimiento artificial de algunas partes como de órganos, ¿de acuerdo? Como sobrecrecimiento de algunos brazos, sobrecrecimiento de algunas piernas, que no es regulado, ¿de acuerdo? Como que no crecen de forma igual. Como que esta hipersecreción dentro de una etapa adulta de una persona es muy peligrosa debido a esta posible aparición de tumor y además este sobrecrecimiento de tus órganos externos de forma descontrolada. O sea, no es como que estés caminando y te empieza a crecer el brazo como loco, no. Pero se forman diferencias en el crecimiento y te puede ocasionar diversos problemas óseos. Por ejemplo, tener una pierna más larga que otra igual es complicado. También provoca desfiguración progresiva dentro de tu cara, las extremidades, como explicaba, sobre desarrollo de la mandíbula. em, ¿Qué más podría ser? Eso. ¿Quedó claro lo que era acromegalia? Sí. Ya, excelente. Entonces vamos a continuar. Ya. Entonces ya vimos un poco sobre sobre la adenohipófisis y las principales hormonas que secretan, como son la folícula, la luteinizante, la tirotrófica y la adenocorticotrófica. Ahora vamos a ver la neurohipófisis, esta hipófisis posterior, que es una extensión del hipotálamo, almacenando dos hormonas de origen peptídico principales como son la antidiurética y la oxitocina. ¿De acuerdo? La ADH o antidiurética actúa sobre los riñones, aumentando la retención de agua y disminuyendo el volumen de la orina. ¿De acuerdo? Por eso les explicaba que era necesario conocer estos déficits a este tipo de hormona porque provocan anomalías como la diabetes insípida, generando polidipsia como las que produce sed excesiva y poliuria, como la producción exagerada de orina muy diluida. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo tienes un déficit, no vas a poder retener como la cantidad de agua necesaria, no vas a poder disminuir el volumen de la orina, entonces te va a aumentar el volumen, no vas a retener agua, entonces vas a tener una producción exagerada de pipí. ¿De acuerdo? La oxitocina se regula por retroalimentación positiva, generando contracciones uterinas en el parto, provocando eyección de leche por glándulas mamarias. Ambos casos son de regulación positiva, porque en la eyección de leche, como les explicaba, como el bebé está generando un estímulo en el pezón, continúa la producción, o sea, la eyección de leche a medida que se va continuando el estímulo, entonces la producción no para, ¿de acuerdo? Y durante las contracciones uterinas del parto necesitas como este estímulo que es finalmente la contracción, ¿de acuerdo? Como el movimiento durante el parto, genera que necesitas como aumentar la producción de la oxitocina para poder regular los niveles, las contracciones para que no hayan desgarros, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de problemática durante ese proceso quirúrgico. Eso, ¿no queda alguna duda sobre lo que estoy hablando? Siento que están calladitos, entonces como que me asusto. No sé si tienen dudas, pero no saben de qué tienen dudas, o he hablado muchas cosas y están sumamente perdidos y están como profe. Tengo demasiadas dudas, me da vergüenza decirlas. Y denle nomás, porque aquí estamos para responder todas las dudas que tengan. Profe, le quería preguntar si vamos a ver los problemas de la tiroides, así como hipotiroidismo, hipertiroidismo, ese tipo de cosas. Eh, Dame un segundo. Ay, no lo vamos. ¿No lo vieron con el profe Coque? Creo que el Coque había pasado eso. Sí lo vimos. Ah, ya lo vieron. Pero entonces, ¿quién habló recién? Es que no me No aparece. soy Montserrat, es que le preguntaba por si usted también lo iba a pasar o si usted se lo iba a saltar así. Ah, ya. Pero Monse, ¿tú fuiste a la clase del profe Coque? ¿Esta es la electiva? Sí, el electivo. Es que son dos clases hoy. Como Sí, ya ahora, sé. el No, primer sí, módulo es ya. conmigo. Sí sé que lo pasó, pero le preguntaba a usted si lo iba a repasar o no. Ah, Esa sí, lo iba a era a eso. repasar. No. Eso, es que con el Coque nos dividimos el contenido. Entonces, como que yo paso una parte, él pasa la otra. Y
lo vamos igual, o sea, no lo vamos a repasar directamente ahora como contenido como tal, pero sí vamos a ver preguntas donde es necesario manejar ese contenido, ¿de acuerdo? Entonces, ahora viene una parte de ejercitación. Entonces, indirectamente lo vamos a estar repasando, ¿de acuerdo? De todas formas, si tienes dudas sobre glándulas tiroides, te recomiendo guardarlas porque, pucha, como que yo me manejo en eso, pero así full, no, el coque se maneja más. Entonces, guarda esa pregunta y pregúntale al profe Coque en la clase que viene ahora, así como, profe, tengo esta duda. O sea, igual me la puedes preguntar ahora y puedo ver si te la puedo responder, si tienes alguna duda sobre eso. ¿Tienes alguna duda sobre eso? ¿No? ¿No? Ah, ya, bacán, excelente. Porque fue como, oh, shit, como que esa parte no la preparé full. Pero la vamos a repasar de todas formas, ¿de acuerdo? Ahora cuando veamos los ejercicios. Ya. Esto era lo último que nos faltó ver la semana pasada. Y ahora vamos a ver ejercicios que mezclan todo el contenido que vieron conmigo y con el profe Coque. Ya. Sí, dime nomás, Javiera. Ah, aprovechen de hacer todas las preguntas porque hasta acá llega el contenido y no se va a volver a retomar. Entonces aprovechen de preguntar todas las cosas necesarias. Ya, y pregunten también cosas de la clase del profe Coque. Voy a hacer lo posible por poder responderlas bien. Yo iba a preguntar qué son las células Diana. Células Diana. Ya, célula Diana es lo mismo que célula blanco, ¿de acuerdo? O sea, son células como donde yo quiero que llegue como lo que estoy produciendo, ¿de acuerdo? Como mi bala, ¿de acuerdo? Como en este caso la hormona. Si yo quiero que actúe en una hormona, esta va a ser en una célula blanco o Diana. ¿Queda claro? Ya, excelente. Entonces, célula diana es lo mismo que célula blanco. Son sinónimos. ¿Alguna otra duda? Porque ya terminamos el contenido. Oiga, si de verdad hay alguien que está pero perdido en una cuestión como del inicio, como profe que es una hormona, lo repasamos, no importa, no hay ningún problema. Ya, les voy a dar 2 minutos. No, ya, igual estamos bien en el tiempo. Esta clase termina a las 7:40. Ya les voy a dar 5 minutos para descansen, procesen la información y vamos a volver con los ejercicios. De todas formas, yo ahora me voy a quedar acá, entonces piensen en preguntas sobre este contenido, piensen en todo lo que se les ocurra. Profe, ¿qué es un átomo? Pregúntenlo, lo que sea. O sea, si están perdidos, pero absolutamente en todo el contenido, me lo dicen y nos pegamos un nuevo repaso como de todo. Y no hay ningún problema. Eso. Yo estoy acá, descansen 5 minutitos y vamos a empezar con ejercicios que están difíciles. Así que les recomiendo como repasar igual. ¿Alguien dijo algo? Ya. Voy a repetir desde el hipotálamo, pero más lentito. Ya. Entonces, los demás, si están bien, descansen nomás. Vamos a empezar con unos 4 minutos con los ejercicios. Entonces, el hipotálamo, habíamos dicho que es una región del cerebro que contiene diferentes células que son capaces de secretar múltiples sustancias. Las principales son hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, posee células que son neurosecretoras, es decir, con capacidad nerviosa como capacidad endocrina. Entonces, estas sintetizan hormonas peptídicas, las almacena y las libera cuando recibe algún tipo de estímulo, ¿de acuerdo? Es una glándula más, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la principal característica del hipotálamo? Que funciona como una glándula poseedora de diversas, en su gran mayoría, hormonas tróficas. ¿Qué significa que sea trófica? Significa que estas hormonas directamente van a actuar en otro tejido
para que ese tejido libere las hormonas, ¿de acuerdo? Como que la reacción en cadena, como cuando yo le pego con una bolita a otra bolita y esa bolita le pega a otra bolita, así. Entonces, controla la liberación de diferentes hormonas desde la hipófisis anterior mediante hormonas que son liberadoras o inhibidoras. O sea, si yo secreto hormonas liberadoras, significa que quiero que se liberen hormonas. Si secreto estas hormonas inhibidoras, significa que quiero que se dejen de secretar esa hormona, ¿de acuerdo? Estas se sintetizan en las células nerviosas del hipotálamo, ¿ya? Viajando a través de los vasos sanguíneos hacia la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Súper importante. Este control es principalmente sobre la adenohipófisis, porque la neurohipófisis tiene otro tipo de mecanismo que es lo que nosotros vimos recién. Acá teníamos los ejemplos de diferentes hormonas hipotalámicas, ¿de acuerdo? Como hipotálamo como general, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, aparece la oxitocina y vasopresina. Como estas no tienen acción trófica, tienen una acción directa, o sea, el hipotálamo las produce y actúan directamente en su órgano blanco. Lo que sí las produce el hipotálamo, pero se almacenan en un sector de la hipófisis, que lo vamos a ver ahora de nuevo, que es la neurohipófisis. Entonces, todas estas hormonas de aquí para arriba, todas estas, son inhibidoras, liberadoras, inhibidoras, porque actúan como órgano blanco la adenohipófisis. Entonces ahí controlan que se liberen ciertas hormonas o que se inhiba la secreción de ciertas hormonas. Entonces algunas inhiben la del crecimiento, otras se estimulan la secreción de la hormona del crecimiento, entre varios efectos. Acá tenemos el esquema general. En A podemos observar la adenohipófisis y en B podemos observar la neurohipófisis. Entonces, si se dan cuenta, acá las neuronas que producen las hormonas de esta hipófisis directamente están conectadas con la neurohipófisis. Por eso se llama neurohipófisis, porque tiene una conexión directa con las neuronas del hipotálamo. Entonces, se almacenan acá. No se producen dentro de la neurohipófisis. Y después se liberan, como son la oxitocina o la antidiurética. ¿De acuerdo? Versus lo que ocurre en la adenohipófisis. Acá el hipotálamo, sus terminaciones nerviosas son capaces de secretar las neurohormonas, que son estas inhibidoras o activadoras, para que dentro de la adenohipófisis se produzcan otras hormonas. Si se dan cuenta, como que la diferencia, lo estoy señalando acá con el puntero láser, la neurohipófisis como que solamente almacena, pero acá son como muchas glándulas, es muy diferente la imagen. Como que acá no tengo glándulas secretoras, acá sí, tengo estas células que están secretando, son como mini glándulas, ¿de acuerdo? Cada una para secretar, por ejemplo, una la hormona del crecimiento, otra las gonadotrofinas, etc. Entonces viajan estas hormonas a la adenohipófisis a través de la sangre, y aquí le dicen, ok, tú tienes que empezar a secretar la del crecimiento o tienes que inhibir la secreción de la del crecimiento. Y a través de la hipófisis anterior, por conductos, estas hormonas viajan al torrente sanguíneo y actúan en los órganos blancos. La hipófisis, como órgano general, es muy pequeñita, tiene el tamaño de una arveja y está depositada en una región ósea llamada silla turca. Se conforma por su hipófisis anterior y por la hipófisis posterior. Entonces, en la adenohipófisis nosotros encontramos cuatro hormonas principales, como lo son la folículo estimulante, la luteinizante, la tirotrófica y la adenocorticotrófica. Las FSH y LH se denominan gonadotrofinas, porque actúan en las gónadas para la producción de gametos o ¿cómo se llama? Desarrollo de cuello uterino y conformación gónada como general. Entonces, acá dice estimula las gónadas masculinas y femeninas. La TSH o tirotrofina o tirotrófica promueve el desarrollo de la tiroides, que es una glándula que ustedes ya vieron. Entonces, esta glándula, al recibir a la tirotrofina, promueve la producción de unas hormonas súper importantes como lo son la T3 y la T4, o hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Y la adenocorticotrofina, o ACTH, estimula la producción y secreción de hormonas esteroidales desde la corteza suprarrenal,
como lo son las corticotrofinas. Perdón, como lo es después la producción del cortisol. Ahí sí. Hay hormonas que no actúan sobre glándulas endocrinas, pero que son producidas dentro de la adenohipófisis, como lo son la prolactina, que permite el desarrollo de las glándulas mamarias durante el embarazo y la producción de leche una vez nacido el bebé. También regula algunos tipos de metabolismo de grasas. Tenemos las hormonas del crecimiento, porque súper importante igual estas hormonas que no actúan sobre glándulas endocrinas, ¿de acuerdo? Las otras actúan sobre glándulas endocrinas, las de aquí, ¿de acuerdo? O sea, sus órganos blancos eran endocrinos. Estas no. La hormona del crecimiento o somatotrofina sintetiza y utiliza grasas para almacenar carbohidratos y poder enviar señales al hígado para que libere efectores del crecimiento similares a los de la insulina, pero que estimulan el crecimiento óseo y cartilaginoso. Entonces, toda esta síntesis proteica y utilización de grasas es para crecer los huesitos y generar mayor producción cartilaginosa, es decir, cartílagos. Hay problemas asociados a la hormona del crecimiento, como lo son la hipersecreción de esta o la hiposecreción. Hiper significa que estoy secretando mucha. Y esto produce gigantismo, pero si es en etapas adultas puede producir acromegalia, que era esta condición anormal del organismo donde podía tener deformaciones faciales, sobrecrecimiento de algunas extremidades, causando diferentes problemas óseos y musculares. Hoy me dio como un tic, como que me vibró así la cabeza. Y tengo también la hiposecreción, que significa que estoy produciendo poquita hormona de crecimiento y ahí yo tengo un enanismo, ¿de acuerdo? Estoy chiquito. Bueno, todo eso es adenohipófisis y lo último que señalé fue sobre la neurohipófisis, que es una extensión del hipotálamo. Como lo vieron efectivamente en el dibujito de aquí, es una extensión, o sea, mi hipotálamo conformado principalmente por estas estas células neuronales, se extienden para formar lo que es la neurohipófisis, como esta como bolsita de almacenamiento. Alguien habla mucho. Estoy chiquito. Sí, estoy chiquito. Entonces, esto permite la producción de dos hormonas de origen peptídico, como lo son la oxitocina y la vasopresina. La ADH, o antidiurética, o vasopresina, lo que permite es el aumento de la retención del agua sobre los riñones, disminuir volumen de orina y un déficit de esta hormona es súper cuático porque provoca diabetes insípida, generando polidipsia, como lo es la sed excesiva, y poliuria, producción exagerada de orina muy diluida. La oxitocina se regula por retroalimentación positiva y genera principalmente contracciones uterinas en el parto que son necesarias como para que el parto se desarrolle de forma óptima y provoca la eyección de leche por glándulas mamarias. ¿De acuerdo? Eso. ¿Quedó clarito? La persona que me preguntó que lo repitiera lentito. Ya acá. Ya pasaron algunos minutos para que descansaran, así que vamos con las preguntas. Denme un segundito. Aprovechen que estoy buscando algo para seguir descansando. O si tienen más preguntas, denle nomás. Estoy buscando algo. Ponen otra pregunta, pregunten lo que sea. Perdón, chiques, siento que estuvo como fome la clase. Como que la clase pasada estuvo más entretenida. Como que estuvo fome esta, como que hasta yo me sentí fome haciéndolo. Voy a tratar de hacerla más interactiva la próxima clase, como que estuvo ahí fallé hoy. Así que me disculpo por lo pajero que está la clase porque estoy como hablando pajero. Entonces voy a estar así como más despierto de la próxima clase que estoy un poco contuto. Ya, pero me disculpo. Profe, consulta. Ay, voy a ver el chat. Después de cierta edad, ¿la hormona de crecimiento es inhibida o no? Ya, ahí preguntaron algo. ¿Alguien prendió el micrófono y quiere preguntar algo? Dale nomás si prendieron el micrófono va a preguntar. ¿No?
Voy a contestar entonces la que está en el chat. Después de cierta edad, ¿la hormona del crecimiento es inhibida o no? Efectivamente, pero la producción de la hormona del crecimiento generalmente es siempre constante, pero en cantidades muy chiquitas, ¿de acuerdo? Pero sí llega un punto, como que cada vez se va cortando esta producción, regulada claramente a través de feedback negativo, y, ¿cómo se dice? Y llega a este punto donde efectivamente se detiene el crecimiento, si no estaríamos gigantes todos. Lo que sí me quedó una duda sobre el feedback, que no sé si era positivo o negativo. Voy a buscar. Creo que era positivo. Me disculpo si me equivoco. Tuturuturu, tuturuturu, eh, y creo que era... a ver, tuturuturu. ¿Dónde está? Feedback negativo. Perdón, es que me vino la duda gigante. Ya, ya. Sobre el feedback de la hormona del crecimiento, se los voy a traer la próxima semana, porque me surgió la duda horrible, o lo voy a buscar al tiro, perdón. Según yo debería ser positivo, ahora que lo estoy pensando bien. Turú. Dame un segundo. Que me queda la duda, perdón, chicos. Que a veces me vienen estas dudas. Que según yo estoy seguro que es positivo, pero igual lo estoy buscando. Tum, tum, turú, tum, tum, turú, tum, turú, turú, tum, turú, turú. Ya, se lo voy a tener la próxima semana porque me queda la duda. Lo que sí estoy seguro es que el feedback positivo, hormonas como que se rigen por eso son la oxitocina y la prolactina, ¿ya? Sobre la hormona del crecimiento me queda la duda, así que lo voy a buscar y se los voy a traer. Eso. Ya, démosle con los ejercicios, que es un poco más interactivo, y además nos queda poquito tiempo de clase. Entonces, ya, son 3 ejercicios. Vamos a leer, o sea, en verdad eran hartos ejercicios, pero no vamos a hacer todos. Entonces, ya, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer los ejercicios que considero que son más rápidos de hacer, porque teníamos poquito tiempo. Entonces, de las hormonas de naturaleza lipídica, es correcto afirmar que A, tienen receptor en la membrana de la célula diana, B, se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, C, se almacenan en la célula como hormona inactiva, D, inactivan segundos mensajeros intracelulares, y E, tienen un receptor dentro de la célula blanco. Ya, les doy 30 segundos. Desde ahora, ya. Voy a poner cronómetro. Y después mandan las preguntas, o sea, las respuestas, por el chat. Les quedan 20 segundos. Esta está muy fácil, así que está fácil, pero está engañosa. Les quedan 3, 2, 1. Ya, manden la respuesta que crean. Efectivamente, es la E. ¿Alguien se anima a explicar por qué es la alternativa de la correcta?
Porque la membrana celular es de origen lipídico. Ya, excelente. Y dale por ahí, estás excelente. Ya, creo que no, no quisiste continuar hablando, pero excelente. Es Es que en el chat efectivamente también eso. estaban diciendo cosas similares, por eso. Ah, pero no importa. Compleméntalo con lo del chat. Ya, que como está, la capa tiene compuesto lipídico, eso permite asimilar mejor las hormonas de origen lipídico. ¿Ya? ¿Pero qué Y implica eso? Como, implica ¿por qué el receptor? que la podría atravesar y llegar hasta dentro de la célula blanco. Ya, excelente. Ya, sí, excelente. Es eso. Lo que ocurre, efectivamente, como lo explicó su compañera, que fue Montserrat, ¿o no? No estoy seguro. Sí, Ya, excelente Montserrat. Y excelente las personas que respondieron en el chat, que voy a ver al tiro quiénes fueron. Pucha, si estuviésemos en el presencial estaría regalando frugiles, pero Nicolás y Francisca, excelente. Bueno, de todos quienes contestaron igual, Antonia, Valentina, William, Francisca, tan, pero cracks. Lo que ocurre es, como nombra su compañera, el origen lipídico de esta hormona lo que permite es que atraviese fácilmente la membrana, pero necesito tener los receptores en algún lugar, como ¿de qué me sirve tener un receptor en el exterior de la membrana si mi hormona lo va a atravesar? Entonces no sirve de nada. Sí tienen esta característica que el receptor está dentro de la célula blanca, es decir, en el medio intracelular. Así que, correctísimo. Ya, la 3. ¿Cuál de las siguientes características en común en todas las glándulas endocrinas? Ya, tienen 30 segundos. Si quedaron con dudas, denle nomás. Ah, what the fuck, ya lo están respondiendo. Ya, sí, es la A. Característica en común con todas las glándulas endocrinas que los productos viajan a través de la sangre. No hay nada más que decir. Ya la uno es un poquito difícil, pero está un poquito larga, así que les voy a dar un minuto para que la puedan responder. Empezó el minuto. Les quedan 2 segundos. Alguien. Ya, esta está más peleada. B, D, D, B, no sé, B, B, D. Ya. ¿Quién me podría explicar por qué cree que es la B? ¿La D o la B? La cualquiera. Ya, tú, Javiera. ¿Cuál te animas a defender? Ya yo puse que era la B porque las hormonas se transportan a través de la sangre y como el lugar va a tener irrigación sanguínea y vuelve a llegar al lugar donde se necesita esa hormona. Ok. ¿Alguien que puso D? ¿Por qué cree que es la D? porque yo creo que la glándula que produce la hormona necesita ciertas condiciones para producirla y para transportarla. Debe estar cerca de células dianas que puedan aceptar su hormona. De acuerdo. Ya. Me encantó el razonamiento de ambas. Son secas. Premios Nobel de Ciencia, porque en verdad me sorprende que
estando ahora en esta posición de cuarto medio o egresadas, pero preparando la prueba, sepan defender muy bien estas posiciones y es lo entretenido de la biología, que genera harto debate. Pero hay un pequeño error en el argumento que nos entrega Montserrat, que lo contrarrestó Javiera. Ambas excelentes, como efectivamente dan muy buenas respuestas, pero está este problema de que Montserrat dice, ok, yo lo tengo que poner cerca de células dianas para que pueda poder como entregarle como este producto que son las hormonas. Pero Javiera lo deshizo al momento de iniciar su argumentación, que finalmente no importa dónde estén ubicadas estas células dianas, como el viaje es a través del torrente sanguíneo, y eso es lo importante. Por eso la respuesta correcta es la B, porque independiente de la ubicación de la glándula dentro del organismo, las hormonas viajan a través del torrente sanguíneo a las células blancas. O sea, yo puedo tener una glándula literalmente como almacenada y producida dentro de mi adenohipófisis, y voy a poner un caso muy idiota que ni sé si existe, tengo una hormona en la punta del dedo del pie, o sea, perdón, una glándula en la punta del dedo del pie, y va a llegar hacia allá, como que, no, aún no paso la lista, la voy a pasar al tiro, y va a llegar hacia allá. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la B. La D era la más cercana, dentro de todas las que estaban como incorrectas, pero era muy cercana, porque efectivamente uno piensa a atender así como, pucha, si extirpo esta glándula y la pongo en otro lugar, como que no va a tener los mismos nutrientes, o no va a tener la misma capacidad de producción hormonal, pero no, pues, porque igual todos estos ejemplos, no hay que irse tanto como a la quinta pata del gato de que en volada la extirparon y la pusieron mal. No, pues como todos estos ejemplos y estas preguntas que son tipo PSU, porque son extraídas de modelos, apuntan directamente a eso, como a que el análisis va hacia el contenido que se estudia, ¿de acuerdo? O sea, a mí me importa un comino si la pusieron bien, si la cosieron con hilo, si pescaron una aguja, hilo y la, la cosieron en ¿cómo se dice? La glándula. Eso a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es saber cómo se comporta una glándula endocrina, cuáles son sus características y cómo es la acción hormonal. La acción hormonal es a través del torrente sanguíneo, independiente de si la glándula está ubicada muy lejos o no. La acción directamente se produce en la célula blanco y la comunicación se produce a través del torrente sanguíneo por la hormona. ¿Queda claro? ¿Quedó clarín? ¿Clarito, clarito? ¿Sí? Sí, profe. Ya, excelente. No les quiero quitar más tiempo porque tienen que descansar. Así que voy a pasar la lista. Voy a dejar de compartir. O sea, perdón, voy a dejar de grabar.